episodio del Poder de la Mente. Mi nombre es Steffi y hoy abordaremos un tema de gran interés en la sociedad, el efecto placebo. Me encuentro con Brian López, especialista en psicología. Un gusto tenerlo en este espacio. ¿Cómo estás, Steffi? El gusto es mío de poder compartir contigo y con tu audiencia este enigma de la mente. Doctor, ¿es cierto que en la sociedad redunda el tema del efecto placebo? En especial es pronunciado en el área de salud. ¿Nos puede explicar qué es el efecto placebo? Claro, en el área de la salud este tema es demasiado común. Lo empleamos mayormente para realizar estudio. Este efecto viene siendo un elemento que no tiene nada que ver con una problemática o enfermedad, pero que aún así tiene el poder psicológico de aliviar o de tratar lo que se siente. ¿Y nos podría explicar qué otros métodos son utilizados para que esto suceda, además de las pastillas? Comúnmente al escuchar efecto placebo pensamos en pastillas. Se nos viene a la mente el uso de las cápsulas de azúcar, pero te cuento que no, que además de las pastillas también se usan otro tipo de métodos como las terapias, los tratamientos e incluso cirugías, que aunque parezca demasiado loco, solo consisten en anestesiar, cortar y suturar y tienen resultados de alivio muy eficaces. ¿Y de qué depende que funcione una terapia bajo el uso de placebo? El uso de placebos depende mucho de la confianza que nosotros le transmitamos a nuestro paciente y a su vez de la actitud con la que ellos reciben este tratamiento. Si nosotros les garantizamos efectividad, vamos a generar altas expectativas en ellos. En la psicología, cuando estamos motivados o tenemos altas expectativas de algo, nuestro cerebro segrega dopamina. Esta hormona se encarga de dar un efecto de alivio. ¿Y con qué frecuencia se ha visto que es utilizado? El uso de fármacos o de tratamientos placebo se usa más de lo que se cree. Los usamos principalmente en el área de la investigación, por ejemplo cuando se está en la fase 3 o fase control de un medicamento. Y en este caso, ¿qué personas tendrían tendencia a caer en este tipo de efectos? Bueno, en el área hospitalaria existe un perfil clínico que padece muy pocos pacientes, a los cuales nosotros los llamamos los pacientes hipocondríacos. Interesante palabra. Quisiera saber, ¿qué son los pacientes hipocondríacos? Bueno, son las personas que creen tener una enfermedad y que garantizan tenerla, y no se están tranquilos hasta recibir un tratamiento. Esta patología es resultado de la ansiedad y el estrés, y es exactamente aquí como profesionales donde usamos los placebos. Entonces, estamos hablando de que ya no es solo la responsabilidad de la persona que padece la enfermedad, sino también en la responsabilidad de la persona que lo administra. Correcto. El uso de los placebos depende mucho del criterio médico, del diagnóstico o del objetivo. ¿Y a qué se refiere con criterio médico? Bueno, pues éticamente es cuestionable su uso en el área médica, puesto que como médico estamos encargados de notificar a nuestro paciente de su tratamiento a llevar. Sin embargo, lo usamos siempre y cuando no exista un tratamiento para esta patología. Se puede decir que es más utilizado en enfermedades mentales y psicológicas, pero ¿y en la vida cotidiana cómo lo vemos presente? Efectivamente, en la psicología se usa con mucha frecuencia y lo empleamos principalmente en enfermedades mentales como el estrés, la demencia, la ansiedad y el Parkinson. Te cuento que nosotros somos pacientes del efecto placebo más de lo que tú crees. Por ejemplo, en la vida cotidiana hay un montón de evidencias que explican el papel de la psicología. Y quisiera que me contestes una serie de preguntas para comprobarlo. Para ti, ¿qué es más efectivo? ¿Una inyección o una pastilla? Desde mi punto de vista, sin duda la inyección. Aunque es más dolorosa, su efecto es rápido y efectivo. Pues sí, así piensa la mayoría de personas. Suponen que una inyección ataca directamente la enfermedad y nos sentimos mejor al estar confiados de que este es el mejor tratamiento. Así es que se trata de un placebo. Para ti, ¿qué es más efectivo? ¿Una pastilla de menor precio o una un poco más costosa? La más costosa, obviamente. Correcto, suponemos que entre más costosa es más eficaz, y cuando la consumimos las expectativas de alivio son demasiado altas, haciendo que nos sintamos mejor sin siquiera haber pasado los 20 minutos para que se active su mecanismo de acción. Lo que me interesa, lo que quisiéramos saber es cómo inició el efecto placebo en la historia, y más aún, cómo fue incluido en el ámbito médico. En la historia se empezó a usar desde el siglo XVIII y se empleaba cuando se creía que los pacientes tenían enfermedades imaginarias o lo que hoy conocemos como las enfermedades mentales. Y en el ámbito médico, ¿cuándo se empezó a utilizar? Específicamente desde la Segunda Guerra Mundial,
cuando el anestesiólogo Henry Bichers tenía demasiados pacientes críticos en los campos de batalla y desafortunadamente se le acabó la morfina con la que anestesiaba. En su desespero decide empezar a inyectar solución salina. Henry sabía que la solución salina no tenía ninguna función anestésica, pero aún así esta causaba alivio en los pacientes y ahí Henry decide denominar a este efecto como los placebos y se dedica a investigarlo. Doctor, ¿y existiría tal vez algo contrario al efecto placebo? Claro que sí, por supuesto. Nosotros lo denominamos el efecto nocebo, que es todo lo contrario. Qué curioso, pero este será un tema para el próximo episodio. Gracias, doctor, por la información que nos ha brindado en este espacio. Con gusto, Steffi. Hasta la próxima con el efecto nocebo.